En los pasillos silenciosos de la biblioteca de Ámsterdam, mientras las sombras de la tarde se alargaban sobre manuscritos centenarios, Baruch Spinoza sostenía entre sus manos un pergamino que cambiaría para siempre la comprensión de la historia occidental. Sus ojos, acostumbrados a desentrañar las complejidades de la existencia divina, se detuvieron en una línea que parecía inocua, pero que contenía el germen de la revelación más explosiva jamás concebida. ¿Qué pasaría si todo lo que la humanidad había creído durante 1600 años sobre el evento más trascendental de la historia fuera simplemente una mentira elaborada con precisión quirúrgica? El filósofo holandés había dedicado años a estudiar las escrituras con la misma meticulosidad con que analizaba las proposiciones geométricas, aplicando la razón pura a textos que la tradición había declarado intocables. Pero en aquel momento, mientras la luz dorada del atardecer se filtraba por los ventanales de la biblioteca, Spinoza comprendió que se encontraba ante algo mucho más vasto y perturbador que una simple inconsistencia textual. Había descubierto las huellas de la manipulación más sofisticada que el poder político había ejecutado jamás. Una operación de ingeniería social que había logrado someter la conciencia de millones de seres humanos durante milenios. ¿Cómo era posible que nadie antes hubiera cuestionado la extraña ausencia de registros históricos romanos sobre una ejecución que supuestamente había conmocionado al imperio más meticuloso en documentar sus actos de justicia? Los archivos imperiales conservaban hasta el último detalle de crucifixiones menores, registraban con precisión burocrática cada condena pronunciada por gobernadores provinciales, mantenían inventarios exhaustivos de cada clavo utilizado en las ejecuciones públicas. Sin embargo, sobre la muerte del hombre que supuestamente había alterado el curso de la civilización, el silencio documental era ensordecedor. Spinoza extendió sobre la mesa varios manuscritos que había estado comparando durante meses, documentos que revelaban inconsistencias tan evidentes que resultaba incomprensible cómo habían permanecido ocultas durante siglos. Los evangelios, esos textos que la Iglesia presentaba como testimonios directos, habían sido escritos décadas después de los eventos que supuestamente narraban por hombres que jamás habían conocido personalmente al protagonista de sus relatos. ¿No era esto precisamente la definición de propaganda? ¿No era exactamente así como los imperios construían sus mitos fundacionales, elaborando narrativas heroicas que justificaran su dominio y legitimaran su autoridad? Pero el genio de Roma no había residido simplemente en inventar una historia, sino en crear una historia que convirtiera la sumisión en virtud, que transformara la obediencia ciega en salvación eterna, que hiciera del sufrimiento pasivo una cualidad divina. La crucifixión no era solo un símbolo de muerte, era el símbolo perfecto de la resignación ante el poder absoluto. ¿Qué mejor manera de controlar a los pueblos conquistados que enseñarles a venerar precisamente el instrumento de tortura que el imperio utilizaba para quebrar toda resistencia? El filósofo se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana, contemplando las calles de Ámsterdam, donde judíos, cristianos, musulmanes y librepensadores convivían en una tolerancia que contrastaba dramáticamente con la intolerancia que había caracterizado a Europa durante siglos. ¿No era acaso esta diversidad la prueba de que la humanidad podía organizarse sin necesidad de mitos unificadores impuestos desde arriba? ¿No demostraba que los pueblos podían gobernarse mediante la razón y el acuerdo mutuo sin requerir la autoridad de relatos sagrados que exigían fe ciega? Spinoza regresó a sus manuscritos con renovada determinación. Había identificado el patrón que conectaba todas las piezas del rompecabezas histórico. Roma
había enfrentado un problema específico en el siglo I: cómo mantener el control sobre territorios vastos y poblaciones diversas que conservaban sus propias tradiciones religiosas y sus propios líderes espirituales. La solución no podía ser únicamente militar, porque las legiones no podían estar presentes en cada aldea, en cada hogar, en cada conciencia individual. Se requería algo más sutil, más penetrante, más eficaz que las espadas y los escudos. La respuesta había sido brillante en su maquiavélica simplicidad: crear una religión que predicara la sumisión como camino hacia la recompensa eterna, que convirtiera la resistencia en pecado y la obediencia en santidad. Pero para que esta religión fuera aceptada, no podía presentarse como una invención del poder imperial. Tenía que aparentar ser una revelación divina, un mensaje trascendente que llegaba desde más allá del mundo material. Y para otorgarle esa legitimidad sobrenatural, era necesario crear un mártir, un sacrificio fundacional que dotara al nuevo credo de la emotividad necesaria para penetrar en los corazones más profundos. ¿Existió realmente el hombre que los evangelios llamaron Jesús de Nazaret? Spinoza había llegado a la conclusión de que esa pregunta era irrelevante. Lo que importaba no era si había existido un predicador judío en Galilea, sino cómo Roma había transformado cualquier figura histórica real en un personaje mítico diseñado específicamente para servir a los intereses del imperio. El Jesús de los Evangelios era una construcción literaria, un producto de ingeniería narrativa calibrado para producir efectos políticos precisos. Pero el elemento más ingenioso de esta construcción era la crucifixión misma. Roma había convertido su método de ejecución más infamante en el símbolo central de la nueva religión, logrando que los pueblos conquistados no solo aceptaran la dominación imperial, sino que la veneraran como manifestación de la voluntad divina. ¿Qué acto de dominio psicológico podía ser más completo que hacer que las víctimas adoraran el instrumento de su propia opresión? Los manuscritos que Spinoza tenía ante sí revelaban las contradicciones que delataban esta manipulación. Los evangelios no coincidían en detalles fundamentales sobre la supuesta crucifixión. Diferían en las últimas palabras atribuidas al crucificado. Presentaban cronologías incompatibles, describían reacciones diferentes de los testigos presenciales. Estas discrepancias no eran accidentales, eran el resultado inevitable de múltiples autores tratando de elaborar una narrativa coherente a partir de directrices generales proporcionadas por los arquitectos del proyecto propagandístico. Más revelador aún era el hecho de que la crucifixión, según los propios evangelios, había sido un evento público presenciado por multitudes. Sin embargo, ningún historiador romano contemporáneo había registrado este evento que supuestamente había conmocionado a Jerusalén. Ni Tácito, ni Suetonio, ni Plinio el Viejo, ni ningún otro cronista del imperio había mencionado una ejecución que, de haber ocurrido realmente, habría sido objeto de atención oficial debido a las circunstancias extraordinarias que los evangelios le atribuían. ¿Cómo explicar este silencio documental? ¿Cómo era posible que el imperio más burocrático de la historia antigua no hubiera dejado ni un solo registro oficial de la ejecución más significativa jamás realizada en sus dominios? La respuesta era tan obvia como perturbadora, porque esa ejecución jamás había tenido lugar. La crucifixión era un evento literario, no histórico, diseñado para cumplir funciones narrativas específicas dentro del proyecto de control social que Roma estaba implementando. Spinoza comprendió que se encontraba ante una revelación que transformaría radicalmente la comprensión de la civilización occidental. Si la crucifixión era un mito, entonces toda la estructura teológica construida sobre ese evento se desmoronaba como un castillo de naipes. La doctrina de la redención, la idea del sacrificio vicario,
el concepto de salvación por fe. Toda la arquitectura conceptual del cristianismo se apoyaba en un evento que nunca había ocurrido. Pero la genialidad de los arquitectos romanos de esta operación había residido precisamente en crear un mito tan emotivamente poderoso que resultara imposible de cuestionar sin enfrentar acusaciones de blasfemia. ¿Quién se atrevería a sugerir que la muerte más sagrada de la historia occidental era una invención? ¿Qué erudito arriesgaría su reputación y su seguridad personal para denunciar una mentira que se había vuelto indistinguible de la verdad sagrada? El filósofo holandés se dio cuenta de que él mismo estaba enfrentando exactamente ese dilema. Sus descubrimientos tenían implicaciones que trascendían el ámbito académico y se adentraban en territorio peligroso donde la investigación histórica se convertía en herejía, donde la búsqueda de la verdad se transformaba en amenaza al orden establecido. ¿Tenía derecho a revelar una verdad que podía destruir la fe de millones de personas? ¿Tenía la obligación moral de denunciar una mentira que había proporcionado consuelo y esperanza a innumerables generaciones de creyentes? Estas preguntas atormentaron a Spinoza durante las siguientes semanas mientras continuaba su investigación, descubriendo cada día nuevas evidencias de la naturaleza artificial de la narrativa evangélica. Los supuestos testigos oculares de la crucifixión presentaban versiones contradictorias de eventos básicos. Los detalles geográficos contenían errores que sugerían que los autores no conocían personalmente los lugares que describían. Las referencias culturales revelaban anacronismos que delataban la composición posterior de los textos. Pero quizás la evidencia más convincente era la perfecta alineación entre el mensaje cristiano y los intereses geopolíticos de Roma. El cristianismo predicaba exactamente lo que un imperio necesitaba que sus súbditos creyeran: que la autoridad terrenal reflejaba la voluntad divina, que la resistencia al poder establecido constituía pecado, que la recompensa verdadera no se encontraba en este mundo, sino en una existencia post-mortem que requería obediencia incondicional a las enseñanzas de la Iglesia. ¿Era posible que esta alineación fuera coincidental? ¿Podía ser casualidad que una religión supuestamente revelada predicara exactamente los valores que más convenían al poder imperial? Spinoza había aplicado su método geométrico de análisis a esta cuestión, y la conclusión era inevitable. La probabilidad de que tal coincidencia fuera accidental era prácticamente nula. El cristianismo no había surgido espontáneamente como revelación divina. Había sido diseñado deliberadamente como instrumento de control social. La cruz, ese símbolo que adornaba iglesias y catedrales por toda Europa, no representaba el amor divino, sino el poder imperial. Cada crucifijo era un recordatorio de que Roma tenía el poder absoluto sobre la vida y la muerte de sus súbditos, pero que ese poder se ejercía con benevolencia divina. La crucifixión mítica transformaba un acto de brutalidad estatal en manifestación de misericordia celestial, convirtiendo la opresión en salvación. Spinoza se preguntaba cómo había sido posible mantener esta ilusión durante 16 siglos. ¿Qué mecanismos habían permitido que una mentira tan elaborada permaneciera incuestionable durante tanto tiempo? La respuesta residía en la estructura misma del poder eclesiástico que había heredado y perfeccionado las técnicas de control desarrolladas por Roma. La Iglesia había construido un monopolio sobre la interpretación de la realidad, declarando heréticas todas las preguntas que pudieran amenazar su narrativa oficial. Cualquier investigación histórica seria sobre los orígenes del cristianismo era desalentada mediante la amenaza de excomunión, persecución o muerte. Los eruditos que se atrevían a cuestionar la veracidad de los evangelios enfrentaban acusaciones de blasfemia que podían costarles no solo su carrera académica, sino su vida. De esta manera,
La Iglesia había logrado crear una zona de inmunidad intelectual alrededor de sus doctrinas fundamentales, haciendo imposible el examen crítico de sus afirmaciones históricas. Pero Spinoza vivía en una época y un lugar donde tales amenazas habían perdido su efectividad. La República Holandesa del siglo XVII había desarrollado un grado de tolerancia religiosa que permitía la expresión de ideas que en otros lugares habrían sido consideradas heréticas. Esta libertad intelectual había creado el espacio necesario para que alguien finalmente pudiera examinar con rigor científico las afirmaciones históricas del cristianismo. Y lo que ese examen revelaba era una estructura de engaño tan vasta y sofisticada que superaba cualquier operación de propaganda jamás concebida. Roma no había inventado simplemente una religión, había creado una realidad alternativa completa, equipada con su propia cronología, su propia geografía, su propia psicología y su propia moralidad. El cristianismo no era solo un conjunto de creencias religiosas, era un sistema total de control mental que había logrado colonizar la conciencia de civilizaciones enteras. La crucifixión funcionaba como el elemento central de este sistema porque combinaba todas las técnicas de manipulación psicológica en un solo símbolo. Representaba simultáneamente el poder absoluto del Estado, la benevolencia de la autoridad, la necesidad de obediencia, la promesa de recompensa futura y la amenaza implícita contra quienes se atrevieran a rebelarse. ¿Qué símbolo político había sido jamás tan eficaz en transmitir mensajes múltiples y contradictorios de manera simultánea? Pero Spinoza había descubierto algo aún más perturbador. La crucifixión no solo había servido para controlar a los pueblos conquistados por Roma, había logrado controlar también a los propios conquistadores. Los emperadores romanos posteriores habían terminado creyendo genuinamente en el mito que sus predecesores habían inventado como herramienta de dominación. El instrumento de control había adquirido vida propia, transformándose en una realidad que ya nadie recordaba haber creado. Esta era quizás la lección más inquietante de toda la investigación de Spinoza. Las mentiras suficientemente elaboradas y repetidas durante tiempo suficiente se volvían indistinguibles de la verdad, incluso para aquellos que originalmente las habían concebido como ficciones útiles. El poder tenía la capacidad de crear realidades artificiales tan convincentes que terminaban sustituyendo completamente a la realidad original. ¿Cuántas otras verdades fundamentales de la civilización occidental eran en realidad construcciones políticas disfrazadas de revelaciones divinas o descubrimientos naturales? Si la crucifixión podía ser una invención propagandística, ¿qué otros eventos históricos considerados incuestionables podrían ser igualmente artificiales? La investigación de Spinoza había abierto una puerta hacia un abismo de dudas que amenazaba con tragarse toda la estructura de certezas sobre la cual se apoyaba el mundo occidental. El filósofo comprendió que se encontraba en una encrucijada histórica. Podía guardar silencio sobre sus descubrimientos, permitiendo que la humanidad continuara viviendo dentro de la ilusión que había proporcionado estabilidad y consuelo durante milenios. O podía revelar la verdad, arriesgando provocar un colapso civilizacional cuyas consecuencias eran imposibles de predecir. ¿Tenía la humanidad derecho a la verdad? Incluso si esa verdad era tan devastadora que podía destruir los fundamentos morales de la sociedad. ¿O tenía Spinoza la responsabilidad de proteger a sus contemporáneos de una revelación que podía causar más sufrimiento del que prometía aliviar? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles, y el filósofo se debatía entre su compromiso con la verdad y su preocupación por las consecuencias de revelarla. Mientras contemplaba estos dilemas éticos, Spinoza no podía dejar de preguntarse qué habría ocurrido si alguien en los primeros siglos del cristianismo
hubiera tenido el valor de denunciar la mentira, mientras aún era posible detener su expansión. ¿Habría la humanidad desarrollado formas alternativas de organización social basadas en la razón en lugar de la fe ciega? ¿Habrían los pueblos de Europa evitado siglos de guerras religiosas, inquisiciones y persecuciones si hubieran conocido desde el principio la naturaleza artificial de las doctrinas que estaban dispuestos a defender hasta la muerte? Estas especulaciones históricas no podían cambiar el pasado, pero podían influir en el futuro. Si Spinoza lograba demostrar de manera irrefutable que la crucifixión había sido una invención propagandística, tal vez sería posible liberar a las generaciones futuras del poder hipnótico de este mito. Quizás la humanidad podría finalmente despertar del sueño dogmático en el que había permanecido sumida durante 16 siglos. Pero para lograr este despertar, sería necesario presentar evidencias tan convincentes que resultaran imposibles de refutar. No bastaría con señalar inconsistencias en los evangelios o ausencias en los registros históricos. Sería necesario reconstruir el proceso completo mediante el cual Roma había diseñado e implementado su operación de ingeniería social, revelando los mecanismos específicos que habían convertido una ficción política en verdad religiosa. Spinoza se dio cuenta de que esta tarea requeriría no solo erudición histórica, sino también comprensión profunda de la psicología humana. ¿Por qué los seres humanos eran tan susceptibles a creer en narrativas que prometían redención a través del sufrimiento? ¿Qué necesidades psicológicas satisfacía el mito de la crucifixión que lo hacían tan resistente al cuestionamiento racional? La respuesta, concluyó Spinoza, residía en el terror fundamental que los seres humanos experimentaban ante la perspectiva de la mortalidad y la insignificancia. La crucifixión prometía que el sufrimiento individual tenía significado cósmico, que las injusticias de este mundo serían compensadas en el siguiente, que ninguna vida era verdaderamente insignificante ante los ojos de la divinidad. Estas promesas eran tan consoladoras que las personas estaban dispuestas a creer en ellas, incluso cuando la evidencia racional sugería lo contrario. Roma había comprendido esta debilidad psicológica y la había explotado con maestría diabólica. Los arquitectos del cristianismo habían creado una religión que satisfacía exactamente las necesidades emocionales que hacían a los seres humanos vulnerables a la manipulación, ofreciendo consuelo espiritual a cambio de obediencia política. Era el intercambio más desigual de la historia, esperanza celestial a cambio de libertad terrenal. Pero ¿qué ocurriría si las personas descubrieran que habían entregado su autonomía a cambio de promesas vacías basadas en eventos que nunca habían ocurrido? ¿Sería posible que la humanidad desarrollara nuevas formas de encontrar significado y consuelo que no requirieran la renuncia a la razón crítica? Spinoza creía que la respuesta era afirmativa, pero reconocía que la transición hacia una civilización postcristiana sería extraordinariamente compleja y potencialmente traumática. Segunda parte. La Biblioteca de Ámsterdam había adquirido para Spinoza las dimensiones de un laboratorio donde cada manuscrito revelaba nuevas capas de la conspiración más ambiciosa jamás concebida por el poder político. Durante semanas, el filósofo había estado reconstruyendo meticulosamente el proceso mediante el cual Roma había transformado una región periférica del imperio en el epicentro de una revolución religiosa que terminaría conquistando Europa entera. Pero ahora, mientras examinaba documentos que pocos eruditos habían consultado jamás, Spinoza comenzaba a comprender que la invención de la crucifixión había sido solo el primer acto de un drama mucho más vasto y siniestro. ¿Cómo había logrado Roma
convencer a pueblos enteros de que un evento ficticio era más real que su propia experiencia directa. La respuesta yacía en una estrategia de múltiples capas que había operado simultáneamente en varios niveles de la conciencia humana. Los arquitectos romanos del cristianismo no habían creado simplemente una historia convincente. Habían construido un universo narrativo completo que proporcionaba explicaciones aparentemente coherentes para todos los aspectos de la experiencia humana. El genio de esta operación residía en su comprensión sofisticada de cómo funcionaba la mente humana cuando se enfrentaba a información contradictoria. Los psicólogos de Roma habían descubierto que las personas no evaluaban la veracidad de una narrativa basándose únicamente en la evidencia factual, sino que consideraban también su capacidad para proporcionar significado emocional y coherencia existencial. Una historia que ofreciera respuestas satisfactorias a las preguntas fundamentales sobre el propósito de la vida tenía más probabilidades de ser aceptada como verdadera, incluso cuando la evidencia empírica fuera escasa o contradictoria. Spinoza había identificado los elementos específicos que habían hecho tan exitosa la narrativa de la crucifixión. Primero, el evento había sido situado en un contexto histórico suficientemente remoto como para que ningún testigo contemporáneo pudiera refutar los detalles, pero suficientemente reciente como para parecer históricamente plausible. Segundo, la historia había sido estructurada como tragedia clásica, con un protagonista noble que sufría injustamente por defender principios elevados, un formato narrativo que generaba respuestas emocionales predecibles en las audiencias. Tercero, y más importante, la crucifixión había sido presentada no como un evento aislado, sino como el momento culminante de un plan divino que abarcaba toda la historia humana. Esta contextualización cósmica había transformado lo que podría haber sido percibido como una ejecución ordinaria en un evento de significado universal, haciendo que cualquier duda sobre su veracidad pareciera no solo irracional, sino moralmente reprensible. Pero ¿cómo habían logrado los arquitectos romanos crear una narrativa tan elaborada sin dejar evidencias documentales de su participación en el proceso? Spinoza había descubierto que la respuesta residía en la estructura compartimentada del proyecto. Ningún individuo había tenido conocimiento completo del plan general. Cada participante había recibido únicamente la información necesaria para cumplir su función específica dentro del esquema más amplio. Los escribas que habían compuesto los evangelios creían genuinamente que estaban registrando eventos históricos, porque habían recibido las directrices narrativas a través de intermediarios que las presentaban como tradiciones orales auténticas. Los primeros predicadores cristianos estaban convencidos de que proclamaban revelaciones divinas, porque las enseñanzas que difundían les habían llegado envueltas en el lenguaje de la profecía y la inspiración mística. Incluso los funcionarios imperiales responsables de implementar las políticas que favorecían la expansión cristiana creían que estaban respondiendo a presiones populares espontáneas, sin comprender que esas presiones habían sido cuidadosamente orquestadas desde niveles superiores de la administración. Esta compartimentación había servido a un doble propósito. Había protegido la operación de la exposición accidental y había garantizado que la narrativa cristiana fuera difundida por personas que creían sinceramente en su veracidad. Los testigos más convincentes de cualquier mentira son aquellos que la consideran verdad absoluta, y Roma había logrado crear una cadena de creyentes genuinos que transmitirían el mensaje con la pasión y la convicción que solo la fe auténtica puede generar. Pero Spinoza había descubierto algo aún más inquietante.
Los arquitectos originales del proyecto habían previsto que eventualmente alguien podría descubrir la naturaleza artificial de la narrativa cristiana, y habían implementado mecanismos de defensa específicamente diseñados para neutralizar tales revelaciones. El sistema de creencias que habían creado incluía inmunizaciones internas contra la crítica racional, transformando toda duda en tentación diabólica y todo cuestionamiento en evidencia de corrupción espiritual. ¿Cómo podía alguien argumentar contra una doctrina que había declarado que la propia capacidad de argumentar contra ella era síntoma de maldad? ¿Cómo podía la razón competir contra una fe que había redefinido el uso de la razón como orgullo pecaminoso? Los creadores del cristianismo habían logrado construir una fortaleza intelectual que era aparentemente inexpugnable desde el exterior, porque había convertido todos los instrumentos de asedio en confirmaciones de su propia legitimidad. Esta estrategia defensiva explicaba por qué la revelación de Spinoza enfrentaba obstáculos que trascendían la simple resistencia institucional de la Iglesia. Incluso las personas que no eran particularmente religiosas experimentaban una resistencia psicológica profunda ante la sugerencia de que la crucifixión podía ser ficticia, porque esa posibilidad amenazaba estructuras mentales que habían sido condicionadas durante siglos para rechazar automáticamente tales ideas. El filósofo comprendió que se enfrentaba no solo a un problema de evidencia histórica, sino a un problema de reprogramación cultural. No bastaría con demostrar que la crucifixión había sido inventada, sería necesario ofrecer alternativas psicológicamente satisfactorias a las funciones que ese mito había estado cumpliendo en la conciencia occidental. ¿Qué podía reemplazar la promesa de redención eterna? ¿Qué narrativa alternativa podía proporcionar significado y consuelo sin requerir la renuncia a la autonomía intelectual? Spinoza creía que la respuesta residía en la misma filosofía que había estado desarrollando durante años. Una comprensión de la existencia humana como parte integrante de la naturaleza, donde el significado no dependía de promesas sobrenaturales, sino del reconocimiento de la belleza y la coherencia inherentes al orden natural. Pero reconocía que esta perspectiva requería una sofisticación intelectual y una fortaleza emocional que no todos los individuos poseían necesariamente. ¿Tenía derecho una élite intelectual a destruir las ilusiones consoladoras de las masas, incluso cuando esas ilusiones las mantenían en un estado de sometimiento político? ¿O existía la obligación moral de revelar la verdad, independientemente de las consecuencias psicológicas y sociales que pudiera generar? Estas preguntas atormentaron a Spinoza mientras continuaba desentrañando los mecanismos mediante los cuales Roma había logrado su conquista más completa: la colonización de la mente occidental. Los documentos que tenía ante sí revelaban que la operación había requerido una planificación que se había extendido durante varias generaciones. Los primeros pasos habían sido tomados durante el reinado de Augusto, cuando los estrategas imperiales habían comenzado a experimentar con formas de control social que fueran más eficaces y menos costosas que la presencia militar directa. Las provincias orientales del imperio, con sus tradiciones de sincretismo religioso y su familiaridad con cultos de salvación, habían proporcionado el laboratorio ideal para probar técnicas de manipulación espiritual. Los resultados iniciales habían sido tan prometedores que el proyecto había recibido financiación y recursos adicionales durante los reinados posteriores. Cada emperador había contribuido elementos específicos al desarrollo del cristianismo, aunque probablemente ninguno de ellos había comprendido completamente el alcance final de lo que estaban creando. Tiberio había autorizado las operaciones en Judea, Claudio había facilitado la expansión
hacia las comunidades griegas, Nerón había proporcionado involuntariamente la persecución que había dado credibilidad al movimiento. Pero ¿cómo había sido posible mantener la coherencia de un proyecto tan complejo durante tanto tiempo? Spinoza había descubierto que la respuesta residía en la existencia de una burocracia secreta que había operado paralelamente a las estructuras administrativas oficiales del imperio. Esta organización clandestina había sido responsable de coordinar los diversos aspectos de la operación cristiana, asegurando que las directrices narrativas fueran implementadas consistentemente en diferentes regiones y períodos. Los miembros de esta burocracia secreta habían sido reclutados entre los funcionarios más talentosos y discretos del imperio, individuos que habían demostrado capacidad excepcional para la planificación a largo plazo y la manipulación psicológica. Habían operado bajo múltiples identidades, infiltrándose en comunidades religiosas existentes, estableciendo escuelas filosóficas aparentemente independientes, fundando movimientos espirituales que parecían surgir espontáneamente, pero que en realidad seguían directrices cuidadosamente elaboradas. Esta red de operativos había sido responsable de crear las condiciones que habían hecho posible la aceptación del cristianismo. Habían difundido profecías que parecían predecir la llegada del Mesías cristiano. Habían establecido expectativas apocalípticas que habían predispuesto a las poblaciones a buscar salvación en nuevas doctrinas. Habían sembrado insatisfacción con las religiones tradicionales mediante la difusión de críticas aparentemente independientes de los cultos establecidos. Cuando finalmente habían introducido la narrativa cristiana en este ambiente psicológicamente preparado, la respuesta había sido exactamente la que habían calculado. Las poblaciones, condicionadas para esperar una revelación salvífica, habían recibido el cristianismo como el cumplimiento de las profecías que los propios agentes romanos habían estado difundiendo durante décadas. La crucifixión había sido aceptada como evento histórico porque había satisfecho expectativas que habían sido artificialmente creadas para garantizar esa misma aceptación. Pero ¿qué había motivado a Roma a emprender un proyecto de tal complejidad y ambición? Spinoza había llegado a la conclusión de que los estrategas imperiales habían comprendido algo que los historiadores posteriores habían pasado por alto, que el Imperio Romano enfrentaba limitaciones fundamentales que amenazaban su supervivencia a largo plazo. La expansión territorial había alcanzado los límites de lo que era posible mantener mediante fuerza militar. Las comunicaciones se habían vuelto tan extensas que el control administrativo directo era cada vez más difícil. Las poblaciones conquistadas conservaban lealtades locales que podían convertirse en focos de rebelión. La solución tradicional romana a estos problemas había sido la asimilación cultural, el proceso mediante el cual los pueblos conquistados adoptaban gradualmente las costumbres, los valores y las lealtades de los conquistadores. Pero este proceso era lento, incompleto y vulnerable a reversiones cuando las circunstancias políticas cambiaban. Lo que Roma necesitaba era una forma de control que fuera instantánea, total y psicológicamente irreversible. El cristianismo había proporcionado exactamente esa solución. En lugar de requerir que los pueblos conquistados abandonaran sus identidades culturales para adoptar la cultura romana, la nueva religión les había permitido conservar sus tradiciones locales mientras adoptaban una nueva estructura de lealtades que trascendía las fronteras étnicas y geográficas. El cristiano británico, el cristiano galo y el cristiano egipcio podían mantener sus diferencias culturales superficiales mientras compartían una identidad espiritual común que los unía bajo la autoridad de Roma. Más importante aún, esta identidad cristiana
había redefinido la relación entre el individuo y el poder político. En lugar de ver la dominación imperial como imposición externa que debía ser resistida, los cristianos habían aprendido a percibir esa dominación como expresión de la voluntad divina que debía ser aceptada con gratitud. La obediencia había sido transformada de humillación en virtud, la sumisión de debilidad en fortaleza espiritual. ¿Cómo había logrado Roma efectuar una transformación psicológica tan radical? La respuesta residía en la estructura narrativa de la crucifixión, que había funcionado como una reprogramación mental sistemática. Al identificarse con el Cristo crucificado, los creyentes habían internalizado un modelo de comportamiento que convertía el sufrimiento pasivo en acto heroico, que transformaba la victimización en privilegio espiritual, que hacía de la renuncia a la resistencia una demostración de sabiduría superior. Este modelo de identificación había sido particularmente efectivo, porque había aprovechado impulsos psicológicos genuinos hacia la compasión y la justicia. Las personas que se sentían atraídas por la figura del Cristo crucificado no eran necesariamente débiles o masoquistas. A menudo eran individuos con sensibilidad moral elevada que buscaban formas de responder constructivamente a la injusticia y el sufrimiento. El cristianismo había canalizado estos impulsos nobles hacia formas de acción que paradójicamente perpetuaban las mismas injusticias que pretendían combatir. Spinoza se preguntaba si los arquitectos originales del cristianismo habían previsto completamente las consecuencias de su creación. Habían anticipado que su instrumento de control social se convertiría eventualmente en una fuerza autónoma capaz de desafiar el mismo poder imperial que le había dado origen. Habían calculado que la Iglesia cristiana terminaría reclamando autoridad independiente e incluso superior a la del Estado romano. Los documentos históricos sugerían que esta evolución había sido, al menos parcialmente, inesperada. Los primeros estrategas cristianos de Roma habían asumido que podrían mantener control directo sobre la institución religiosa que habían creado, utilizando la jerarquía eclesiástica como extensión encubierta de la administración imperial. Pero habían subestimado la dinámica interna de las organizaciones religiosas, que tendían a desarrollar intereses y ambiciones propias que podían divergir de los objetivos de sus fundadores políticos. Cuando los líderes cristianos habían comenzado a reclamar autoridad espiritual independiente, Roma se había encontrado en la posición incómoda de enfrentar la rebelión de su propia creación. Los emperadores posteriores habían intentado diversas estrategias para recuperar el control sobre el cristianismo, desde la persecución directa hasta la cooptación mediante el establecimiento del cristianismo como religión oficial del imperio. Ninguna de estas estrategias había sido completamente exitosa, porque la estructura ideológica del cristianismo contenía elementos que hacían inevitable su evolución hacia la autonomía institucional. ¿Había sido este desarrollo una falla de cálculo por parte de los arquitectos originales o había sido consecuencia prevista de una estrategia aún más sofisticada? Spinoza había comenzado a sospechar que la aparente independencia de la Iglesia cristiana podía ser en realidad la forma más sutil de control imperial jamás concebida. En lugar de mantener dominio directo sobre las poblaciones cristianas, Roma había creado una institución intermediaria que ejercía ese dominio en nombre del imperio mientras aparentaba servir intereses espirituales trascendentes. Esta hipótesis explicaría por qué la Iglesia cristiana había desarrollado estructuras organizacionales que replicaban tan precisamente las jerarquías del Imperio Romano. El Papa funcionaba como emperador espiritual, los cardenales como senado eclesiástico, los obispos como gobernadores provinciales, los sacerdotes como funcionarios locales.
La semejanza no era accidental. Era evidencia de que el cristianismo había sido diseñado desde el principio como sistema de gobierno paralelo que complementaba y reforzaba las estructuras políticas existentes. Pero si esta interpretación era correcta, entonces la independencia de la Iglesia era en realidad la forma más sofisticada de dependencia. Una situación en la cual la institución religiosa creía que estaba sirviendo a Dios, mientras en realidad estaba sirviendo a los mismos intereses políticos que siempre había servido. Los líderes eclesiásticos se habían convertido en agentes involuntarios del poder imperial, más efectivos precisamente porque no comprendían su verdadero papel dentro del sistema de control más amplio. Esta revelación tenía implicaciones que trascendían la historia antigua y se adentraban en el análisis de la política contemporánea. Si Roma había logrado crear una institución de control social tan efectiva que había sobrevivido a la caída del propio imperio, ¿qué otras instituciones aparentemente independientes podían ser en realidad instrumentos de dominación disfrazados de servicios benévolos? ¿Qué otros aspectos de la civilización occidental que se consideraban productos de desarrollo natural podían ser, en realidad, resultado de manipulación política deliberada? Spinoza comprendió que había descubierto no solo la falsedad de un evento histórico específico, sino un método de análisis que podía aplicarse a la evaluación crítica de cualquier institución o creencia que reclamara autoridad sobre la conciencia humana. La técnica que había utilizado para desenmascarar la crucifixión podía servir como modelo para examinar otras construcciones ideológicas que podían ser igualmente artificiales, pero igualmente poderosas en su capacidad para moldear el comportamiento y las creencias de poblaciones enteras. Pero tenía la humanidad la fortaleza psicológica necesaria para enfrentar la posibilidad de que muchas de sus certezas fundamentales fueran ilusiones cuidadosamente construidas. ¿Podían las sociedades funcionar si sus miembros desarrollaran la capacidad de cuestionar sistemáticamente todas las narrativas autoritativas que encontraran? Estas preguntas no tenían respuestas simples, pero Spinoza estaba convencido de que era mejor enfrentarlas conscientemente que permanecer inconsciente de su existencia. En los últimos días de su investigación, mientras las primeras nevadas del invierno cubrían los tejados de Ámsterdam con un manto silencioso que parecía aislar al mundo de sus propias convulsiones históricas, Spinoza se encontró cara a cara con la revelación más perturbadora de todas. La crucifixión no había sido simplemente una invención propagandística aislada, sino el componente central de un experimento de control mental que había transformado para siempre la naturaleza de la civilización humana. Lo que había comenzado como una operación táctica diseñada para resolver problemas específicos del Imperio Romano se había convertido en un sistema de dominación psicológica tan sofisticado que había alterado la estructura misma de la conciencia occidental. ¿Cómo era posible que un evento ficticio hubiera adquirido más poder sobre la realidad histórica que los eventos que realmente habían ocurrido? La pregunta atormentó a Spinoza mientras contemplaba los manuscritos finales que completaban su reconstrucción del proceso mediante el cual Roma había logrado su conquista más ambiciosa, la colonización del tiempo futuro. Porque eso era exactamente lo que el cristianismo había representado, la extensión del dominio imperial hacia épocas que los romanos sabían que no podrían controlar mediante métodos convencionales, la creación de un mecanismo de control que funcionaría automáticamente durante siglos después de que el propio imperio hubiera desaparecido. Los arquitectos del cristianismo habían comprendido algo que ningún estratega político había entendido antes, que el verdadero poder no residía en la capacidad de controlar territorios o poblaciones,
sino en la habilidad de controlar las categorías mentales mediante las cuales las generaciones futuras interpretarían su propia existencia. Al inventar la crucifixión, Roma no había creado simplemente una historia convincente, había establecido los parámetros conceptuales dentro de los cuales la humanidad occidental pensaría sobre cuestiones fundamentales como el sufrimiento, la justicia, la autoridad y el significado durante los siguientes 16 siglos. Pero ¿cómo habían logrado los romanos anticipar con tanta precisión las necesidades psicológicas que determinarían el comportamiento de sociedades que no existían aún? Spinoza había descubierto que la respuesta residía en una comprensión extraordinariamente sofisticada de la naturaleza humana que había sido desarrollada por filósofos y psicólogos trabajando en secreto para el imperio. Estos pensadores habían identificado constantes antropológicas que trascendían las diferencias culturales específicas, patrones universales en la forma como los seres humanos respondían a la incertidumbre, el miedo y la esperanza. La crucifixión había sido diseñada para activar simultáneamente todos estos patrones psicológicos universales. El elemento del sacrificio inocente apelaba al sentido humano innato de justicia, generando indignación moral que podía ser canalizada hacia objetivos políticos específicos. El componente de la resurrección prometía trascendencia de la mortalidad, satisfaciendo el terror existencial que todos los seres humanos experimentaban ante la perspectiva de la muerte. La estructura de la redención vicaria ofrecía alivio de la culpa, proporcionando una solución aparentemente gratuita al problema universal de la responsabilidad moral. Cada uno de estos elementos había sido calibrado para producir respuestas emocionales que predispondrían a los individuos hacia formas específicas de comportamiento político. La indignación moral generada por la crucifixión injusta sería dirigida no hacia los verdaderos responsables de las injusticias contemporáneas, sino hacia figuras simbólicas que representaran la maldad abstracta. La esperanza de trascendencia post-mortem disuadiría de la acción política directa, canalizando la energía transformadora hacia actividades espirituales que no amenazaran el orden establecido. El alivio de la culpa crearía dependencia psicológica de la institución que controlara el acceso a la redención. ¿Había sido posible realmente calcular con tanta precisión las consecuencias psicológicas de una construcción narrativa tan compleja? Los documentos que Spinoza había estado estudiando sugerían que los arquitectos romanos habían probado diversos prototipos de la historia cristiana en poblaciones pequeñas antes de implementar la versión final en escala masiva. Habían experimentado con diferentes combinaciones de elementos míticos, midiendo cuidadosamente las respuestas emocionales y comportamentales que generaba cada variación. Estos experimentos habían revelado que ciertos aspectos de la narrativa eran esenciales para su efectividad, mientras que otros eran opcionales o incluso contraproducentes. La crucifixión había emergido como el elemento central indispensable, porque combinaba máximo impacto emocional con máximo utilidad política. Otros elementos de la historia cristiana habían sido añadidos o modificados basándose en los resultados de estas pruebas empíricas de manipulación psicológica. El resultado final había sido una construcción narrativa que funcionaba como máquina perfecta de ingeniería social, capaz de transformar cualquier población humana en una comunidad de creyentes obedientes dentro de una generación. Pero lo más inquietante de este descubrimiento era la comprensión de que la efectividad de la máquina no dependía de la veracidad histórica de sus componentes. La crucifixión funcionaba igualmente bien como instrumento de control independientemente de si había ocurrido realmente, porque su poder residía en su capacidad de activar respuestas psicológicas universales, no en su correspondencia con eventos empíricamente verificables.
Esta revelación había llevado a Spinoza hacia una conclusión aún más perturbadora. Si la realidad histórica era irrelevante para el funcionamiento de los mitos políticos, entonces la distinción entre verdad y ficción se volvía menos importante que la distinción entre narrativas que promovían la libertad humana y narrativas que promovían la sumisión. La pregunta crucial no era si la crucifixión había ocurrido realmente, sino si la creencia en la crucifixión había hecho a la humanidad más libre o más esclava. La respuesta a esta pregunta era inequívoca. El cristianismo había sistemáticamente debilitado todas las capacidades humanas que podían sustentar la resistencia al poder arbitrario. Había desalentado el pensamiento crítico, declarándolo orgullo pecaminoso. Había desacreditado la confianza en la experiencia sensorial, presentándola como fuente de tentación. Había desvalorizado la acción política directa, prometiendo justicia en una existencia post-mortem, inaccesible a la verificación empírica. Pero ¿por qué las poblaciones habían aceptado voluntariamente una doctrina que tan obviamente servía a los intereses de sus opresores? Spinoza había llegado a comprender que la respuesta residía en la naturaleza contradictoria del sufrimiento humano bajo condiciones de dominación política. Los pueblos sometidos experimentaban simultáneamente el deseo de liberarse de su opresión y el terror de asumir la responsabilidad total de sus propias vidas. El cristianismo había ofrecido una solución aparente a esta contradicción, prometiendo liberación que no requería la asunción de responsabilidad personal. La crucifixión había sido particularmente efectiva en resolver esta contradicción psicológica, porque había presentado la liberación como algo que ya había sido logrado por otro en nombre de todos los creyentes. Los cristianos podían experimentar la satisfacción emocional de la libertad sin enfrentar los riesgos y las dificultades asociadas con la lucha real por la autonomía. Podían sentirse moralmente superiores a sus opresores sin desafiar efectivamente las estructuras que perpetuaban su opresión. Esta pseudo-liberación había sido más atractiva para muchas personas que la perspectiva de liberación auténtica, porque había ofrecido todos los beneficios psicológicos de la libertad sin ninguno de sus costos. ¿Quién no preferiría salvación gratuita garantizada por autoridad divina sobre la incertidumbre y el esfuerzo requeridos por la autoliberación mediante acción política consciente? El cristianismo había explotado esta preferencia humana natural por soluciones fáciles sobre soluciones efectivas. Pero Spinoza había descubierto algo aún más siniestro. Los arquitectos romanos del cristianismo habían previsto que eventualmente algunas personas reconocerían la naturaleza ilusoria de la liberación cristiana y buscarían alternativas más auténticas. Para neutralizar esta amenaza potencial, habían incorporado en la doctrina cristiana mecanismos que convertían toda búsqueda de alternativas en confirmación de la verdad cristiana. Cualquier filosofía que prometiera liberación humana mediante esfuerzo propio era automáticamente clasificada como orgullo demoníaco que demostraba la necesidad de humildad cristiana. Cualquier movimiento político que buscara justicia terrena era interpretado como impaciencia pecaminosa que confirmaba la sabiduría de esperar recompensas celestiales. Cualquier sistema de pensamiento que cuestionara la autoridad eclesiástica era denunciado como rebelión satánica que probaba la importancia de la obediencia a la Iglesia. De esta manera, el cristianismo había logrado convertirse en sistema cerrado de interpretación que era aparentemente inmune a la refutación, porque había transformado toda evidencia contraria en evidencia confirmatoria. Era el logro final de ingeniería psicológica, una construcción mental que se fortalecía mediante todos los intentos de debilitarla, que crecía mediante toda oposición, que se validaba mediante toda crítica.
¿Cómo podía cualquier revelación de la verdad competir contra un sistema tan sofisticadamente diseñado para resistir la verdad? Spinoza se enfrentaba al dilema de haber descubierto una mentira que había sido específicamente construida para ser más poderosa que cualquier verdad que pudiera ser opuesta contra ella. La crucifixión ficticia era más efectiva políticamente que cualquier crucifixión real habría sido, precisamente porque su naturaleza ficticia había permitido que fuera diseñada para máximo impacto psicológico, sin las limitaciones y complicaciones que habrían resultado de eventos empíricamente verificables. Esta comprensión llevó a Spinoza hacia la pregunta más fundamental de toda su investigación. ¿Tenía sentido luchar contra una ilusión que había demostrado ser más útil socialmente que la realidad que había reemplazado? Si millones de personas habían encontrado consuelo, propósito y estructura moral en la creencia en la crucifixión, ¿qué derecho tenía él de destruir esas fuentes de significado simplemente porque estaban basadas en eventos que no habían ocurrido históricamente? Pero al formular esta pregunta, Spinoza se dio cuenta de que contenía una falsa premisa fundamental. El cristianismo no había proporcionado realmente consuelo, propósito y estructura moral a la humanidad. Había proporcionado únicamente las ilusiones de estas cosas, mientras sistemáticamente debilitaba las capacidades humanas que habrían podido generar satisfacciones auténticas. Las personas no habían sido consoladas por el cristianismo, habían sido condicionadas para buscar consuelo únicamente en formas que no amenazaran su sometimiento político. La estructura moral cristiana no había promovido comportamiento ético genuino. Había promovido conformidad con normas diseñadas para servir intereses de poder. El propósito que el cristianismo ofrecía no era propósito auténtico, derivado del desarrollo de las capacidades humanas, sino pseudo-propósito que canalizaba la energía humana hacia actividades que beneficiaban a las élites dominantes. Toda la elaborada estructura de satisfacciones cristianas era un sistema de sustitutos diseñado para prevenir la búsqueda de satisfacciones reales. Pero ¿cómo podrían las personas reconocer la diferencia entre satisfacciones auténticas y sustitutos sofisticadamente diseñados, especialmente cuando habían sido condicionadas desde la infancia para preferir los sustitutos? Esta era quizás la pregunta más difícil que enfrentaba Spinoza, porque implicaba no solo la revelación de una mentira histórica, sino la reeducación completa de poblaciones enteras que habían internalizado formas de percepción y evaluación que las hacían incapaces de reconocer su propia manipulación. La respuesta, concluyó Spinoza, no podía ser simplemente la exposición de la falsedad de la crucifixión, sino la demostración práctica de que existían formas alternativas de organizar la experiencia humana que eran superiores a las formas cristianas, no solo en términos de veracidad histórica, sino en términos de capacidad para generar flourishing humano auténtico. No bastaba con destruir ilusiones, era necesario ofrecer realidades más satisfactorias que las ilusiones que habían estado proporcionando satisfacción artificial. Esta comprensión transformó la misión de Spinoza de negativa en positiva. En lugar de limitarse a denunciar la falsedad del cristianismo, necesitaba articular una visión comprensiva de la existencia humana que fuera tan emotivamente poderosa como el cristianismo, pero basada en comprensión veraz de la naturaleza y las posibilidades humanas. Necesitaba crear una alternativa al cristianismo que fuera superior no solo intelectualmente, sino existencialmente. ¿Era posible construir una filosofía de vida que proporcionara tanto significado y consuelo como la religión cristiana sin requerir creencia en eventos empíricamente inverificables?
Spinoza estaba convencido de que la respuesta era afirmativa, pero reconocía que tal filosofía requeriría un nivel de sofisticación y matización que la haría inicialmente accesible solo a una minoría intelectual. La transición desde una civilización basada en mitos hacia una civilización basada en conocimiento sería necesariamente gradual y compleja. Pero esta gradualidad no significaba que la transición fuera imposible o indeseable. Cada individuo que lograra liberarse de la programación cristiana y desarrollar capacidades para el pensamiento y la acción independientes representaría un pequeño triunfo de la humanidad auténtica sobre la humanidad artificial creada por Roma. Cada comunidad que lograra organizarse mediante principios racionales en lugar de dogmas religiosos demostraría la viabilidad de alternativas al sistema de control cristiano. El trabajo de Spinoza no terminaría con la revelación de que la crucifixión había sido una invención propagandística. Esa revelación era apenas el primer paso hacia la tarea más amplia de desarrollar formas de vida humana que fueran dignas de seres capaces de razón, compasión y creatividad. La destrucción del mito cristiano tendría valor únicamente si conduciría a la construcción de realidades humanas más satisfactorias que los mitos que habían estado reemplazando. Pero ¿cuánto tiempo requeriría tal transformación? ¿Cuántas generaciones serían necesarias para que la humanidad occidental desarrollara inmunidad completa contra las técnicas de manipulación psicológica que Roma había perfeccionado? Spinoza no podía responder estas preguntas con certeza, pero estaba convencido de que el proceso ya había comenzado. La República Holandesa, con su tolerancia religiosa y su commitment al comercio racional, representaba el primer experimento exitoso en organización social post-cristiana. Otros experimentos seguirían, cada uno contribuyendo a la acumulación de evidencia práctica de que la humanidad podía prosperar sin necesidad de mitos autoritarios que demandaran sumisión intelectual. Eventualmente, la demostración empírica de la superioridad de formas racionales de organización social haría innecesaria la refutación teórica del cristianismo. Las personas abandonarían gradualmente las creencias cristianas no porque fueran convencidas de su falsedad, sino porque descubrirían formas más satisfactorias de vivir. Mientras Spinoza contemplaba esta visión del futuro post-cristiano, se dio cuenta de que su trabajo tenía implicaciones que trascendían la crítica de una religión específica. Había desarrollado un método de análisis que podía aplicarse a cualquier sistema de creencias que reclamara autoridad sobre la conciencia humana, una técnica para identificar y desmantelar construcciones ideológicas que servían intereses de poder mediante la manipulación de necesidades psicológicas legítimas. Este método podría servir como vacuna intelectual contra futuras operaciones de ingeniería social, equipando a las generaciones venideras con las herramientas analíticas necesarias para reconocer y resistir intentos de manipulación política disfrazados de revelación espiritual o descubrimiento científico. La lección más importante de la investigación sobre la crucifixión no era simplemente que ese evento específico había sido inventado, sino que la invención de eventos era una técnica de control social que podía ser empleada por cualquier poder suficientemente sofisticado y sin escrúpulos. ¿Cuántas otras verdades fundamentales de la civilización occidental podrían ser construcciones similares diseñadas para servir intereses particulares mientras aparentaban expresar realidades universales? La pregunta era inquietante, pero Spinoza la consideraba esencial para el desarrollo de una humanidad verdaderamente libre. Solo mediante el cuestionamiento sistemático de todas las autoridades podían los seres humanos desarrollar la autonomía intelectual y moral necesaria para la autogobernanza auténtica. En los días finales de su investigación,
Mientras organizaba sus notas para la exposición que cambiaría para siempre el landscape intelectual de Europa, Spinoza reflexionó sobre la ironía histórica que había descubierto. Roma había creado el cristianismo como instrumento de control social, pero al hacerlo había inadvertidamente establecido las condiciones para su propia obsolescencia. Al enseñar a la humanidad a cuestionar la autoridad de los dioses tradicionales, el cristianismo había iniciado un proceso de crítica que eventualmente se volvería contra el cristianismo mismo. La Reforma había comenzado este proceso de autocrítica cristiana, fragmentando la autoridad monolítica de la Iglesia Católica y legitimando el principio de que las doctrinas religiosas podían ser cuestionadas y revisadas. La ciencia moderna había continuado el proceso, desarrollando métodos de investigación que privilegiaban la evidencia empírica sobre la tradición autoritativa. La filosofía ilustrada completaría el proceso, aplicando la razón crítica a todas las áreas de la experiencia humana, incluyendo las áreas que la religión había declarado sagradas e intocables. Spinoza se veía a sí mismo como participante en esta gran transición histórica desde la autoridad hacia la autonomía, desde la fe hacia el conocimiento, desde la sumisión hacia la libertad. Su revelación sobre la crucifixión era una contribución específica a un movimiento más amplio que incluía el trabajo de Galileo en astronomía, Descartes en filosofía, Newton en física y muchos otros pensadores que estaban demolish systematically las construcciones conceptuales que habían mantenido a la humanidad en estado de minoría intelectual. Pero ¿qué reemplazaría al cristianismo cuando finalmente fuera reconocido como construcción artificial? Spinoza creía que la respuesta emergería naturally del propio proceso de liberación intelectual. Una humanidad libre de mitos autoritarios desarrollaría formas de organización social basadas en comprensión científica de la naturaleza humana, cooperación voluntaria entre individuos racionales y cultivo sistemático de todas las capacidades que contribuyeran al flourishing humano. Esta visión de sociedad postcristiana no era utópica en el sentido de requerir perfección humana imposible, sino práctica en el sentido de estar basada en reconocimiento realista de las capacidades y limitaciones humanas. Los seres humanos libres de programación religiosa no se convertirían en santos perfectos, pero tampoco permanecerían como esclavos voluntarios de sistemas diseñados para explotar sus debilidades psicológicas. La revelación final de Spinoza era que la crucifixión, ese evento que había servido como foundation de la civilización occidental durante 16 siglos, había sido desde el principio un símbolo de la capacidad humana para crear realidades artificiales tan convincentes que eventualmente se volvían más reales que la realidad original. Pero esa misma capacidad, una vez comprendida y conscientemente dirigida, podía ser utilizada para crear formas de vida humana más satisfactorias que cualquier cosa que la humanidad hubiera experimentado bajo el dominio de mitos involuntarios. El futuro pertenecía no a aquellos que creían en crucifixiones ficticias, sino a aquellos que tenían el valor de crear realidades auténticas dignas de la capacidad humana para la verdad, la belleza y la justicia. La muerte del Cristo mítico sería el nacimiento de la humanidad real. Tercera parte. En las horas más silenciosas de la madrugada amsteriana, cuando solo el eco distante de los cascos sobre adoquines húmedos interrumpía el silencio que envolvía la biblioteca, Spinoza se enfrentó a la decisión más trascendental de su existencia. Ante él se extendían cientos de folios que contenían la evidencia más devastadora, jamás compilada contra los fundamentos de la civilización occidental, pero también la comprensión más clara de por qué esa evidencia representaba un peligro mortal, no solo para él, sino para el tejido mismo de la sociedad que había hecho posible su investigación.
¿Tenía derecho un solo hombre a desatar sobre la humanidad una verdad que podía provocar el colapso de todo el orden existente? La pregunta se había vuelto más urgente durante las últimas semanas, cuando Spinoza había descubierto que su investigación había atraído la atención de agentes cuya identidad y lealtades permanecían en las sombras. Manuscritos habían desaparecido misteriosamente de la biblioteca, solo para reaparecer días después, en posiciones ligeramente diferentes que sugerían inspección cuidadosa. Extraños habían comenzado a frecuentar las calles cercanas a su residencia, individuos cuyo comportamiento parecía demasiado casual para ser genuinamente casual. Las cartas que enviaba a corresponsales en otras ciudades tardaban más tiempo del normal en llegar a sus destinatarios cuando llegaban. Había subestimado la sofisticación de los mecanismos de autodefensa que los creadores del cristianismo habían incorporado en su sistema. Los documentos que había estado estudiando sugerían que los arquitectos romanos de la operación habían previsto la posibilidad de que alguien eventualmente descubriera la naturaleza artificial de la crucifixión y habían establecido procedimientos específicos para neutralizar tal amenaza. Estos procedimientos no operaban a través de la Iglesia oficial, sino mediante redes secretas que habían permanecido activas durante siglos, transmitiendo sus métodos y objetivos de generación en generación. La existencia de tales redes explicaría muchas anomalías históricas que habían desconcertado a los estudiosos. La rapidez inexplicable con que ciertas ideas heréticas eran suprimidas, incluso antes de ganar notoriedad pública. La coincidencia sospechosa de muertes accidentales que eliminaban investigadores demasiado curiosos sobre los orígenes del cristianismo, la aparición mysterious de documentos falsos que proporcionaban explicaciones alternativas para inconsistencias problemáticas en los relatos evangélicos. Spinoza había comenzado a sospechar que su propia investigación había sido permitida, incluso facilitada, hasta cierto punto, porque servía a propósitos que él no comprendía completamente. Era posible que las mismas fuerzas que habían creado el mito de la crucifixión estuvieran ahora orquestando su exposición como parte de una estrategia aún más ambiciosa. ¿Podía la revelación de la falsedad del cristianismo ser el primer paso hacia el establecimiento de un sistema de control mental aún más sofisticado y penetrante? Esta posibilidad aterrorizó a Spinoza más que cualquier amenaza personal que pudiera enfrentar. Si su investigación estaba siendo manipulada para servir objetivos que él no había elegido conscientemente, entonces su búsqueda aparente de la verdad podía estar contribuyendo inadvertidamente a la perpetuación de formas más sutiles de engaño. ¿Cómo podía cualquier individuo estar seguro de que sus propios pensamientos eran genuinamente suyos cuando existían técnicas de manipulación tan sofisticadas que podían operar por debajo del umbral de la conciencia? Pero incluso mientras contemplaba estas posibilidades perturbadoras, Spinoza se dio cuenta de que habían reforzado paradójicamente su compromiso con la investigación rigurosa y la expresión honesta de sus conclusiones. Si vivía en un mundo donde las fuerzas del engaño eran tan poderosas y omnipresentes, entonces la obligación de buscar y proclamar la verdad se volvía aún más urgente, incluso cuando esa búsqueda involucrara riesgos extraordinarios. La verdad sobre la crucifixión tenía implicaciones que trascendían las cuestiones religiosas y se adentraban en el corazón mismo de lo que significaba ser humano en una época donde la realidad podía ser manufacturada con precisión industrial. Si Roma había logrado convencer a billones de personas de que un evento ficticio era más real que su propia experiencia directa, ¿qué otras operaciones de ingeniería perceptual estaban siendo implementadas en el mundo contemporáneo?
¿Cuántas de las certezas que las personas del siglo XVII consideraban evidentes por sí mismas eran en realidad productos de manipulación sistemática? Estas preguntas habían llevado a Spinoza hacia una investigación aún más radical de los mecanismos mediante los cuales las sociedades construían y mantenían sus versiones colectivas de la realidad. Había comenzado a examinar no solo los orígenes del cristianismo, sino las estructuras de poder que determinaban qué versiones de la historia eran preservadas en los archivos oficiales, qué interpretaciones de los eventos contemporáneos eran difundidas mediante sistemas de comunicación pública, qué formas de conocimiento eran enseñadas en instituciones educativas. Lo que había descubierto era un patrón consistente. En cada área de la experiencia humana existían discrepancias significativas entre lo que las autoridades oficiales afirmaban que era verdad y lo que la investigación independiente revelaba sobre la realidad de las situaciones. Estas discrepancias no eran accidentales o resultado de incompetencia. Seguían patrones que sugerían diseño deliberado orientado hacia objetivos políticos específicos. La crucifixión era simplemente el ejemplo más dramático de un fenómeno mucho más amplio. La construcción sistemática de narrativas que servían intereses de poder mientras aparentaban describir realidades objetivas. Cada institución social importante operaba mediante versiones similares de esta técnica, creando historias oficiales que legitimaban su autoridad y desalentaban el cuestionamiento crítico de sus afirmaciones. Pero ¿cómo habían logrado estas instituciones coordinar sus operaciones de manera tan efectiva sin dejar evidencias documentales de su colaboración? Spinoza había llegado a sospechar que la coordinación no era resultado de conspiración consciente, sino de algo aún más siniestro: la evolución natural de técnicas de control social hacia formas cada vez más sofisticadas y menos detectables. Las instituciones que empleaban métodos más efectivos de manipulación psicológica sobrevivían y prosperaban, mientras que aquellas que dependían de coerción directa eventualmente colapsaban bajo el peso de su propia brutalidad. El cristianismo había representado un salto evolutivo en esta competencia entre sistemas de dominación, introduciendo técnicas de control mental que eran tan efectivas que habían sido imitadas y adaptadas por otras instituciones, hasta convertirse en el template general para todas las formas modernas de autoridad. La Iglesia había enseñado a los gobiernos seculares cómo mantener obediencia mediante la promesa de beneficios futuros que nunca necesitaban ser entregados, cómo transformar la sumisión en virtud moral, cómo hacer que las víctimas de la opresión colaboraran voluntariamente en su propia dominación. Estas técnicas habían sido tan exitosas que habían trascendido su origen religioso y habían penetrado en todas las áreas de la vida social. Los comerciantes las utilizaban para crear lealtad del consumidor hacia productos que no satisfacían las necesidades que prometían satisfacer. Los educadores las empleaban para inculcar conformidad intelectual, disfrazada de desarrollo del pensamiento crítico. Los artistas las adoptaban para crear obras que aparentaban desafiar el poder establecido, mientras en realidad reforzaban sus valores fundamentales. Era posible que la civilización occidental entera se hubiera convertido en una elaborada operación de control mental, donde cada institución contribuía a la perpetuación de ilusiones colectivas que beneficiaban únicamente a una pequeña élite de individuos que comprendían los mecanismos de manipulación porque habían heredado el conocimiento de sus arquitectos originales. Esta posibilidad era tan inquietante que Spinoza inicialmente había resistido considerarla seriamente, pero la evidencia que había acumulado hacía difícil llegar a cualquier otra conclusión. Los documentos más antiguos que había conseguido examinar
revelaban la existencia de lo que parecía ser una academia secreta que había operado en Roma durante los primeros siglos del imperio, una institución dedicada al estudio sistemático de técnicas de control social y su aplicación práctica a problemas de governance. Los miembros de esta academia habían desarrollado teorías extraordinariamente sofisticadas sobre la psicología de masas, la manipulación de símbolos, la construcción de narrativas persuasivas, la creación de dependencia emocional hacia figuras de autoridad. Estas teorías habían sido aplicadas inicialmente a problemas específicos como el mantenimiento del orden en provincias recientemente conquistadas, pero gradualmente habían evolucionado hacia un programa comprensivo de transformación social que tenía como objetivo la creación de una humanidad completamente domesticada, incapaz de cuestionar efectivamente cualquier forma de autoridad que emplear a las técnicas apropiadas de legitimación psicológica. El cristianismo había sido el primer experimento a gran escala en la implementación de este programa, pero no había sido el último. Cada siglo había visto el desarrollo de nuevas variaciones sobre los mismos temas básicos. La promesa de salvación futura a cambio de obediencia presente, la transformación de la sumisión en virtud moral, la canalización de la energía humana hacia actividades que beneficiaban a las élites dominantes mientras aparentaban servir intereses universales. Pero ¿quiénes eran estas élites que supuestamente habían heredado y continuado las técnicas desarrolladas por los architectos romanos del cristianismo? Spinoza había intentado seguir las conexiones genealógicas e institucionales que podrían revelar líneas de transmisión del conocimiento esotérico, pero había descubierto que tales conexiones habían sido deliberadamente oscurecidas mediante el uso de sociedades secretas, nombres codificados, documentos encriptados y otras técnicas de ocultamiento. Lo que sí había podido determinar era que el conocimiento existía y continuaba siendo aplicado, porque los resultados de su aplicación eran evidentes en el funcionamiento de las instituciones contemporáneas. Las mismas técnicas que habían hecho exitoso al cristianismo estaban siendo empleadas por gobiernos que proclamaban su secularismo, por comerciantes que afirmaban servir las necesidades del mercado libre, por educadores que pretendían promover el pensamiento independiente. ¿Era posible resistir un sistema de control tan comprensivo y sofisticado? La pregunta había atormentado a Spinoza durante meses, especialmente después de que había comenzado a sospechar que su propia resistencia podía estar siendo anticipada y manipulada por fuerzas que operaban a niveles de sofisticación que él apenas podía imaginar. ¿Cómo podía alguien estar seguro de que sus propios actos de rebelión no eran en realidad componentes de un plan más amplio diseñado por aquellos contra quienes se estaba rebelando? Pero esta pregunta contenía su propia respuesta. Si era imposible estar completamente seguro de que cualquier acto de resistencia era genuinamente independiente, entonces la obligación moral era actuar de acuerdo con los mejores juicios disponibles mientras se mantenía apertura constante hacia la posibilidad de que esos juicios fueran incorrectos o incompletos. La alternativa era parálisis total, que ciertamente serviría a los intereses de cualquier fuerza que buscara prevenir la resistencia efectiva. Spinoza decidió que revelaría sus descubrimientos sobre la crucifixión, pero que lo haría de manera que minimizara el riesgo de que la revelación fuera cooptada para servir objetivos que él no había elegido. En lugar de publicar sus conclusiones como declaraciones definitivas que podrían ser transformadas en nuevas formas de dogma, las presentaría como hipótesis provisionales que invitaran investigación adicional por parte de otros estudiosos independientes. Pero incluso esta estrategia cautelosa podía ser suficiente para prevenir la manipulación de su trabajo.
Los arquitectos del control social habían demostrado capacidad extraordinaria para adaptar cualquier desarrollo intelectual a sus propios propósitos, transformando incluso las críticas más devastadoras de su sistema en confirmaciones de su sofisticación y inevitabilidad. ¿Cómo podía cualquier individuo crear algo que fuera genuinamente subversivo cuando existían fuerzas capaces de subvertir la subversión misma? La respuesta, concluyó Spinoza, no residía en la búsqueda de una estrategia perfectamente inmune a la cooptación, sino en la creación de múltiples estrategias que operaran en diferentes niveles y que fueran suficientemente diversas como para requerir respuestas contradictorias de cualquier fuerza que intentara neutralizarlas simultáneamente. Si no era posible crear una resistencia invulnerable, al menos era posible crear una resistencia tan compleja que resultara imposible de suprimir completamente sin revelar la existencia y la naturaleza de las fuerzas que intentaban suprimirla. Esta comprensión transformó la misión de Spinoza de un proyecto individual en un componente de lo que esperaba que eventualmente se convirtiera en un movimiento colectivo hacia la autonomía intelectual y política auténtica. Su revelación sobre la crucifixión sería valiosa no como verdad final que terminara todas las discusiones, sino como ejemplo de método crítico que podría ser aplicado por otros investigadores a otras áreas de la experiencia humana donde la manipulación autoritaria podía estar operando. Pero ¿cuántas personas tendrían la motivación y la capacidad para emprender tales investigaciones? La domesticación psicológica de la humanidad occidental había sido tan completa que la mayoría de las personas experimentaban ansiedad genuina cuando se enfrentaban con información que cuestionaba sus creencias fundamentales. Habían sido condicionadas para preferir certezas consoladoras sobre verdades inquietantes, autoridades benevolentes sobre responsabilidad personal, explicaciones simples sobre comprensión compleja. Estas preferencias no eran accidentales, habían sido cuidadosamente cultivadas mediante técnicas educativas que recompensaban la conformidad y castigaban la curiosidad independiente, sistemas de entretenimiento que proporcionaban satisfacciones artificiales que sustituían la necesidad de logros auténticos, estructuras sociales que hacían que la supervivencia económica dependiera de la disposición para cooperar con instituciones cuya legitimidad no podía ser cuestionada. El resultado había sido la creación de poblaciones que eran incapaces de funcionar efectivamente fuera de los sistemas que las controlaban, incluso cuando reconocían intelectualmente que esos sistemas no servían sus intereses genuinos. La dependencia psicológica había sido tan sistemáticamente desarrollada que la libertad se había vuelto literalmente intolerable para la mayoría de las personas, quienes experimentaban la autonomía como fuente de ansiedad más que como oportunidad para el desarrollo personal. ¿Cómo podía cualquier revelación de la verdad competir contra condicionamiento tan profundo y comprensivo? Spinoza se dio cuenta de que la respuesta no residía en convencer a las masas inmediatamente, sino en crear condiciones que permitieran que al menos algunos individuos desarrollaran gradualmente la capacidad para la independencia intelectual y emocional. Estos individuos podrían entonces servir como núcleos alrededor de los cuales se formarían comunidades más amplias de personas comprometidas con la búsqueda de formas auténticas de vida humana. El proceso sería necesariamente lento y difícil, requiriendo múltiples generaciones para producir cambios significativos en la conciencia colectiva. Pero la alternativa era la perpetuación indefinida de sistemas que reducían el potencial humano a sus expresiones más limitadas y manipulables, que convertían seres capaces de creatividad, compasión y sabiduría en consumidores pasivos de entretenimientos fabricados
y creyentes obedientes en autoridades que no merecían respeto. ¿Valía la pena el riesgo personal que involucraba desafiar fuerzas tan poderosas y despiadadas? Spinoza había llegado a la conclusión de que esa no era la pregunta apropiada. La pregunta real era si tenía derecho a guardar silencio sobre verdades que podrían contribuir eventualmente a la liberación de la humanidad, de formas de servidumbre que habían sido voluntariamente aceptadas únicamente porque su naturaleza había sido ocultada mediante técnicas de engaño extraordinariamente sofisticadas. Su obligación no era garantizar que su revelación produciría resultados específicos, sino asegurar que contribuiría honestamente al proceso colectivo mediante el cual la humanidad podría eventualmente desarrollar inmunidad contra todas las formas de manipulación autoritaria. Cada individuo que lograra liberarse del control mental representaría un small victory para el potencial humano auténtico, incluso si la liberación completa de la especie requiriera siglos de esfuerzo adicional. En las últimas semanas de su investigación, mientras preparaba los manuscritos que revelarían al mundo la naturaleza ficticia de la crucifixión, Spinoza había experimentado momentos de claridad extraordinaria en los cuales había vislumbrado lo que la civilización humana podría llegar a ser si lograra liberarse de las técnicas de control que habían sido perfeccionadas durante los últimos 2000 años. Había imaginado sociedades organizadas mediante principios de cooperación racional entre individuos autónomos, comunidades dedicadas al desarrollo de todas las capacidades humanas, culturas que celebraran la diversidad y la creatividad en lugar de exigir conformidad con patrones preestablecidos. ¿Eran estas visiones utópicas y realizables? ¿O representaban posibilidades genuinas que habían sido reprimidas mediante la aplicación sistemática de técnicas diseñadas para mantener a la humanidad en estado de minoría perpetua? Spinoza creía que la segunda interpretación era correcta, pero reconocía que la transición hacia formas auténticas de organización social sería extraordinariamente compleja y requeriría el desarrollo de capacidades que habían sido sistemáticamente debilitadas durante siglos de condicionamiento autoritario. La tarea no era simplemente destruir las ilusiones existentes, sino crear simultáneamente las condiciones que permitirían que florecieran alternativas superiores. Esto requeriría no solo crítica intelectual de los sistemas dominantes, sino experimentación práctica con formas de vida que demostraran empíricamente la superioridad de la autonomía sobre la dependencia, de la cooperación voluntaria sobre la obediencia impuesta, del conocimiento sobre la fe ciega. Pero ¿dónde podían desarrollarse tales experimentos en un mundo donde todas las instituciones importantes estaban comprometidas con la perpetuación de los sistemas existentes? Spinoza había llegado a apreciar profundamente la singularidad de la República Holandesa, que había creado espacios de libertad intelectual y comercial que permitían al menos formas limitadas de experimentación con alternativas al orden europeo tradicional. Estos espacios de libertad eran extraordinariamente valiosos, pero también extraordinariamente frágiles. Podían ser destruidos fácilmente por fuerzas externas que los percibieran como amenazas a sus propios sistemas de control, o por fuerzas internas que no comprendieran los principios que los habían hecho posibles. La preservación y expansión de tales espacios requeriría vigilancia constante y commitment sostenido a los valores que los sustentaban. ¿Tenía la humanidad la sabiduría y la fortaleza necesarias para emprender la transformación que sería requerida para liberarse de 16 siglos de condicionamiento cristiano y crear formas de civilización basadas en principios racionales y humanitarios? Spinoza no podía responder esta pregunta con certeza, pero estaba convencido de que el intento valía la pena
independientemente de su probabilidad de éxito completo. Cada paso hacia la autonomía auténtica, cada acto de resistencia efectiva contra la manipulación autoritaria, cada experimento exitoso en cooperación voluntaria, representaría una victoria parcial que justificaría los riesgos y esfuerzos involucrados. El valor de la lucha por la libertad humana no dependía de garantías sobre su resultado final, sino de la dignidad inherente de vivir de acuerdo con los valores que hacían que la vida humana valiera la pena. En las horas finales, antes de hacer públicos sus descubrimientos, mientras contemplaba los manuscritos que revelarían la mentira más grande jamás perpetrada contra la humanidad, Spinoza sintió una mezcla de terror y exaltación que le recordó que estaba participando en uno de esos momentos históricos raros, cuando el futuro de la civilización pendía de las decisiones de unos pocos individuos dispuestos a arriesgar todo por principios que trascendían su propia supervivencia. La crucifixión había sido inventada para mantener a la humanidad en esclavitud espiritual, pero su exposición como ficción podría convertirse en el catalyst para la liberación más completa que la especie humana hubiera experimentado jamás. El mito más poderoso de la historia occidental estaba a punto de ser revelado como exactamente eso, un mito. Y con esa revelación comenzaría el amanecer de una nueva era en la cual los seres humanos podrían finalmente aprender a vivir como los seres racionales, creativos y compasivos que habían estado destinados a ser desde el principio. La muerte del Cristo ficticio marcaría el nacimiento de la humanidad auténtica, y Spinoza, el judío herético de Ámsterdam, sería recordado como el hombre que había tenido el valor de matar a Dios para que los seres humanos pudieran finalmente aprender a vivir.